Buenas tardes, estamos aquí reunidos el grupo de Psicología Política número 141, el cual está integrado por Julie Pinzón, Luis Arnolfo Ibarra, Gabriela Jiménez y mi persona, Jonathan Durán. Y vamos a hablar sobre la psicología política en Colombia. La psicología política en Colombia tiene sus orígenes en los años 80 del siglo XX. Sin embargo, no fue sino hasta entrado el siglo XXI cuando se consolida como campo de conocimiento e incluso aún habían incertidumbres sobre su definición. Se concluye que es un área que actualmente se orienta a investigar, reflexionar e intervenir desde marcos teóricos de la psicología social, comunitaria y de la liberación, así como de las ciencias sociales, asuntos relevantes del ámbito político de Colombia. No se identifican metodologías predominantes, se reivindica el papel político del psicólogo en su ejercicio como ciudadano, académico y profesional. Y a continuación continuará mi compañera Judy. Buenas tardes. A continuación iniciaremos a dar respuesta a la pregunta del tema. ¿Qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? En este contexto, y más allá de establecer como fin inmediato y principal de la psicología política, el poder construir y explicar el comportamiento netamente político, y entendiendo la psicología como ciencia vital para mejorar la calidad de vida, el propósito es facilitar que personas y ciudadanos puedan invertir con éxito en asuntos políticos y organizacionales, como asimismo puedan elegir buenos gobernantes y legisladores. Mediante la psicología política se busca aportar al desarrollo de Colombia fomentando un uso adecuado del poder dentro de una organización sin llegar a generar conflictos mayores. Es un propósito relevante en tal sentido. Esta política debe darse la mano con la conciencia política, esta con capacidad fundamental para el liderazgo y el comportamiento efectivo. Señala una especial influencia para mejorar las decisiones e influir en los asuntos políticos como organizacionales, mejorando la comunicación y resolución de conflictos. La agenda que enfrenta la psicología política en Colombia se define al menos en 3 grandes puntos. El primero es pensar y atender conceptual y prácticamente las condiciones de transformación constante del conflicto político armado del país, que deseablemente termine en un proceso de paz con justicia, verdad y reparación. Situaciones para las que debemos prepararnos los psicólogos y atender diferentes resultados y escenarios posibles. En segundo lugar, mantener activos y diversos los procesos de articulación con las comunidades académicas y movimientos sociales que reflexionan sobre los temas afines, la diversidad de métodos, la pluralidad conceptual y formas de acción colectiva en diferentes regiones del mundo y en diferentes contextos de producción de conocimiento. A continuación, le cedo el turno a la compañera Gabriela. Compañera Gabriela. Buenas tardes, compañeros. En tercer lugar, sostener y ampliar los procesos de formación teórica y ética de estudiantes en el campo de la psicología política para que tengan la posibilidad de dilatar aún más los límites del conocimiento por las ciencias sociales. Por otra parte, resaltando que la política como tal estudia y analiza la organización de la sociedad y esta organización a su vez está enmarcada en el comportamiento humano, por lo que se hace necesario aportar desde este enfoque las bases de la psicología y la psicología política en este aspecto, ya que muchas de las acciones políticas están regidas por rasgos emocionales de líderes políticos, rasgos emocionales negativos y que han gobernado bajo esta situación sin importar el daño que pueden ocasionar a la misma sociedad.
Ahora, si partimos de la cultura política existente y gobernante de Colombia, desde hace muchos años atrás ha predominado esa política corrupta bajo el gobierno de líderes políticos que solo se interesan en el poder y su propio beneficio, por lo cual es necesario trabajar en ese cambio de patrones de enseñanza aprendidos y ese tipo de conductas aplicadas en la política, hacia líderes políticos que actúen como sujetos con capacidad de conciencia desde los valores morales acertados, desde la empatía y hacia la búsqueda del bienestar colectivo y la transformación social, cultural y política del país. Igualmente considero que el sujeto político se concibe como la identidad que es resultado de la interacción social, dado el caso que el orden social se funda y manifiesta entre el lenguaje. El autor deja claro que el conflicto armado, el cual involucra a las Fuerzas Armadas, guerrillas, paramilitares y otros grupos que surgen fuera de la ley, por tanto, en el conflicto planteado por el autor se entrelaza aspectos culturales, simbólicos, imaginarios e identitarios representados en la construcción de la violencia y la reminiscencia agrupada. A continuación, continúa el compañero Luis. En el mismo orden de ideas, el poder tiene su lógica como una ideología del individuo, ese pensamiento que lleva a la práctica en la búsqueda del poder. Por consiguiente, se implican las realidades sociales del poder, siendo de esta forma que todo individuo tiene su espacio en las ideologías que van fortaleciendo el aspecto individual y permiten a nivel general la interacción social con otros. Se dice que dependiendo del proceso de interacción, se pueden convertir en procesos truncados y extendidos que toman una condición reflexiva sobre su posición de ser político. Del mismo modo, el sujeto es dependiente de su construcción del lenguaje en relación con el otro, precisando su significado en el marco de las actitudes y acciones frente a los demás. Dicho en otras palabras, el sujeto político es quien tiene la capacidad de gestar la intervención en el aspecto político. Continuando en el tema sobre el sujeto político, se piensa que debe ser un conocedor del contexto social, teniendo en cuenta que de ello depende que el proceso en las diferentes etapas que implica para la edificación del sujeto político. De igual forma, asume una actitud que lo lleva a la reflexión de su propio ser político y de la misma manera le hace asumir el interés, no solo propio, sino por los demás. Esto permitiría tener intereses colectivos. A su vez, el sujeto político marca su propia historia por la disputa política, experimentando la necesidad de adiestrarse para disputa militar, en el cual la institucionalidad es quien prepara al sujeto en su propia ideología que debe defender. La psicología política estudia la dimensión psicológica de los procesos políticos. Si todos tuviéramos un poco de conocimiento sobre psicología política, podríamos ver más allá de los discursos y promesas hechas por los políticos o aspirantes a algún cargo político. Podríamos analizar su comportamiento, fijarnos en su lenguaje corporal, empezar a discernir cuáles pueden ser las verdaderas intenciones de esa persona detrás de sus palabras. Ahora doy paso al compañero Jonathan. Además, la historia de la psicología política nos permite ver los diferentes mecanismos e instrumentos de influencia que pueden ser utilizados para influir a las personas. Si bien no hay nada de malo en el uso de los mismos, ser consciente de ellos y de cuando alguien los está utilizando nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. La psicología política puede aportar mucho en la construcción de una cultura política en Colombia si los ciudadanos recibieran una formación básica sobre este tema. Dispondrían de más herramientas para entender la realidad política de la que son parte y podrían a su vez tomar
mejores elecciones en pro de construir un mejor país. Como conclusión, se evidencia que la psicología política colombiana se encuentra cada vez más definida en relación con el estudio de situaciones de la coyuntura política, del contexto en el que se desarrolla, así como situaciones de aquellos contextos que resultan cercanos, bien sea geográficamente o por nodos de redes sociales y académicas. Por su parte, la especificidad metodológica es otra condición que no se define con una tendencia clara debido a la realización de trabajos desde las más diversas metodologías que pasan por condiciones métricos hasta aquellas de tendencia emancipadoras. Y finalmente esta fue nuestra participación. Muchas gracias.